Hola a todos y bienvenidos a esta sesión de Patología General. Soy Adriana, voy a ser su docente y hoy nos adentraremos en una de las fronteras biológicas más fascinantes y dramáticas de la medicina, el punto de no retorno celular. Durante los próximos 15 minutos no solo vamos a estudiar la teoría detrás de cómo se enferman nuestras células, sino que analicemos cómo la física, la química y el tiempo van a interactuar para que nuestras células definan si es que un tejido vive o muere. Esta clase entonces ha sido diseñada para darles las herramientas conceptuales clave para la práctica clínica diaria. Comencemos. Para iniciar, plantémonos la gran pregunta: ¿por qué mueren las células? En un estado de salud, nuestras células operan en una armonía perfecta, llamada homeostasis. Sin embargo, cuando se enfrentan a un estímulo hostil como la falta de nutrientes, los cambios extremos de temperatura o exposición a toxinas, la célula se va a ver obligada a tomar una decisión de supervivencia. Primero, va a intentar adaptarse. Pero si es que este estrés va a superar su capacidad de adaptación, entonces se produce una lesión. Aquí es donde se abre el dilema biológico. ¿Puede la célula recuperarse y volver a la normalidad o es que va a colapsar de una forma definitiva? Entonces, analicemos esto a través de un ejemplo de la vida real. Vayamos a la sala de emergencias. El modelo clásico para estudiar este fenómeno es el infarto agudo de miocardio, que está causado por una isquemia. Cuando una arteria coronaria se obstruye, se interrumpe, la perfusión de la sangre, podríamos decir que ésta deja de llegar al tejido, provocando así una hipoxia severa. Sin oxígeno, la mitocondria, que es nuestra central energética, detiene la fosforilación oxidativa. Entonces, en cuestión de segundos, los niveles de ATP caen drásticamente. En ese instante, el reloj biológico empieza a correr. Si logramos restablecer el flujo de sangre rápidamente, el miocardio sobreviviría sin cicatrices. Pero si nos retrasamos, la lesión se vuelve irreversible. Entonces, ¿qué ocurre exactamente a nivel celular durante estos minutos críticos? En las fases iniciales del daño nos encontramos en el territorio de la lesión reversible. Aquí ocurren dos fenómenos morfológicos característicos que podemos ver bajo el microscopio. El primero es la tumefacción celular, también conocida como un cambio hidrópico. Al agotarse el ATP, las bombas de sodio-potasio de la membrana celular dejan de funcionar. El sodio se acumula dentro de la célula y por ósmosis arrastra agua. La célula entera y sus organelos se hinchan como un globo. El segundo fenómeno es el cambio graso o esteatosis, común en el hígado y el corazón. Al alterarse las vías metabólicas, la célula pierde la capacidad de procesar los lípidos, acumulando vacuolas llenas de grasa en su citoplasma. Lo vital aquí es que el núcleo sigue a salvo. Si retiramos la causa del daño, la célula se puede recuperar por completo. Y aquí es donde llegamos al umbral físico de la vida y la muerte. En el caso de un miocardio humano, ese umbral tiene un número exacto: 20 minutos. Durante los primeros 20 minutos de isquemia total, la lesión es reversible. Si el cardiólogo intervencionista abre la arteria tapada en este lapso, el paciente recupera la función cardíaca normal, entonces estamos bien. Sin embargo, si pasamos el minuto 21, los cambios a nivel molecular se vuelven
permanentes. La célula cruza la línea roja y avanza sin frenos hacia la muerte celular. Entonces vamos a tener una muerte celular por necrosis. 20 minutos es la diferencia entre un tejido funcional y una cicatriz fibrosa disfuncional. Cruzar esa línea roja cambia las reglas del juego de manera dramática. Entramos en la fase irreversible. Pero, ¿qué sucede exactamente a nivel molecular dentro de esa pequeña estructura celular que destruye toda posibilidad de retorno? No es un proceso al azar, responde a fallos específicos en sistemas celulares vitales que estudiaremos a continuación. Existen 3 pilares moleculares que definen la irreversibilidad del daño celular. Primero está la pérdida de la integridad de la membrana plasmática. Cuando la membrana se rompe, se pierde el gradiente electroquímico y el contenido celular se derrama, desatando una fuerte respuesta inflamatoria en los tejidos vecinos. Segundo, la disfunción mitocondrial irreversible. Las mitocondrias sufren una entrada masiva de calcio, formando densidades amorfas en su matriz que van a bloquear permanentemente la capacidad de volver a sintetizar el ATP. Y tercero, la ruptura de las membranas lisosómicas. Al romperse estos sacos, las enzimas hidrolíticas ácidas, que son nuestros verdaderos ácidos biológicos, escapan al citoplasma y van a empezar a digerir a las proteínas y el ADN de la propia célula. Entonces la célula se va autodestruyendo desde adentro. Bueno, continuando. Para considerar esta información de manera visual, analicemos esta tabla comparativa. Si observamos la membrana plasmática en la lesión reversible, la vemos continua, tal vez con algunas deformaciones leves. En cambio, en la lesión irreversible está totalmente rota y está fragmentada. En las mitocondrias, el daño reversible solo muestra una hinchazón leve, mientras que en la necrosis observamos depósitos llenos de calcio. A nivel del núcleo, la lesión reversible solo condensa la cromatina en la periferia de la célula, pero en la lesión irreversible vamos a presentar cambios definitivos: la pignosis, la cariorexis y la cariólisis. La pignosis nos habla de condensación externa. La cariorexis nos va a hablar de una fragmentación del núcleo y la cariólisis es prácticamente la disolución total del ADN. Estos cambios van a ser el sello patológico e inequívoco de la muerte celular. Evaluemos este fenómeno desde la perspectiva de su combustible principal, los niveles de ATP. En un estado basal saludable, la célula opera al 100% de su energía celular al inicio de una lesión reversible temprana. El ATP puede caer a la mitad, obligando a la célula a activar vías alternas como la glucólisis anaeróbica. Sin embargo, presten mucha atención a la fase de transición límite. Cuando el ATP cae por debajo del 15%, las funciones del citoesqueleto se inhabilitan permanentemente. Al llegar a la muerte celular irreversible, el ATP es prácticamente inexistente, menor al 2%. Por lo tanto, sin energía, mantener la vida celular es prácticamente imposible. Reconstruyamos ahora la cronología exacta de lo que ocurre en un miocardiocito durante una isquemia aguda. En los primeros 0 a 2 minutos, la falta de oxígeno detiene la contracción muscular del corazón por el fallo energético inicial. De los 2 a los 10 minutos, la célula empieza a acumular agua y los organelos comienzan a hincharse.
Entre los 10 y los 20 minutos, el glucógeno se agota por completo y se produce una acidosis celular severa debida a la acumulación del ácido láctico. Finalmente, al superar los 20 minutos, la membrana se rompe. Se ha cruzado la frontera física, la muerte celular es un hecho consumado. Bueno, para finalizar nuestra sesión de hoy, llevemos a casa 3 conclusiones fundamentales. Primero, el tiempo es oro. La reversibilidad celular no es estática, es un proceso dinámico condicionado directamente por la duración y la severidad del estímulo dañado. Entonces, segundo, la importancia de los marcadores clínicos. La rotura de las membranas celulares permite que las proteínas internas escapen al torrente sanguíneo. Esto explica por qué un médico puede diagnosticar un infarto midiendo niveles de troponinas en sangre, un daño hepático midiendo las transaminasas. Y tercero, integración conceptual. Entender este límite fisiopatológico les permitirá a ustedes predecir con bases científicas la efectividad de las intervenciones médicas de repercusión clínica en su futuro profesional. Espero que esta clase les haya brindado una perspectiva clara sobre los mecanismos moleculares del daño celular y su relevancia práctica en la medicina. Si tienen preguntas, dudas o comentarios, les invito a participar activamente en nuestro foro de discusión clínica dentro de la plataforma virtual del curso. Estaré respondiendo personalmente a cada una de sus inquietudes. Muchas gracias por su atención, mucho éxito en su evaluación final y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego.